Hola, buenos días. Espero que estés empezando un hermoso día, ya que el Señor nos ha dado vida y salud para seguir adelante. Amén. Miren, mañana vamos a hablar una vez más ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y vamos a hablar del verso 19, del verso 19 hasta el verso 27, pero no, yo creo que no vamos a poder abarcarlo todo. La importancia de esta porción de la palabra nos habla de la necesidad de prestar atención. Amén. El prestar atención en las cosas de Dios a nosotros nos va a bendecir de una forma muy hermosa y muy gloriosa para vivir una vida mejor. El Santiago habla en el verso 19 y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amén. Y eso es una exhortación muy importante. Cuando nosotros hablamos del oír, recordemos a nuestro Señor Jesucristo que muchas veces dijo esta frase, de cierto os digo, el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Así es que cuando el Señor Jesucristo dice que tenga oído para oír, oiga, está diciendo no solamente escuche, sino medite, ponga atención. La palabra de Dios necesita nuestra atención. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el hablar de Jesucristo, nosotros tenemos que prestar atención para poder comprender lo que se nos está hablando. De la misma manera, cuando nosotros entramos en una plática, escuchamos una conversación, escuchamos aún una crítica, una exhortación, una enseñanza, debemos prestar atención porque de esa forma nosotros vamos a meditar en esta palabra y nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Ahora, cuando la palabra de Dios se habla especialmente, muchas veces la palabra de Dios trae ciertas exhortaciones que nada tienen que ver con nuestra vida. Amén. Porque quizá tú digas, bueno, es que si están hablando de adulterio, yo no tengo nada que ver con eso. Si están hablando de robo, yo qué tengo que ver con eso. Pero la palabra de Dios dice que prestemos atención para que de esa forma nosotros aprendamos para el futuro. La segunda parte es tardos para hablar. Ok, cuando nosotros ponemos atención en nuestro corazón a lo que estamos escuchando, especialmente a la palabra de Dios, nosotros guardaremos nuestros labios para hablar lo que no es conveniente. Mira, cuando nosotros oímos y alguien nos habla acerca de unas cosas, las cuales quizá muchas veces nos ofendan o nos incomoden por causa de la forma o la mala actitud de que se nos dice, aun cuando recibimos críticas o cuando recibimos juicio, nosotros debemos estar listos para guardar nuestro corazón. Por eso ser prontos para oír, para que nosotros oigamos y analicemos y digamos, ¿qué está pasando con esta persona, Señor? ¿Qué tiene? ¿Por qué está dañada? ¿Por qué habla de esta forma? Entonces nosotros, prestando atención, no hablaremos y diremos algo de lo que nos podamos arrepentir. El ser tardos para oír nos ayuda mucho a nosotros a guardar nuestro corazón para no dañarnos y ni dañar a alguien más. Porque cuando nosotros hablamos palabras fuera de sentido o fuera de orden, nosotros dañamos a las personas. Y muchas veces hablamos porque no prestamos suficiente oído y no analizamos lo que se nos dijo. Porque realmente muchas veces se habla mal en contra de nosotros, se nos juzga, se nos critica, pero a final de cuentas, quien conoce verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, si somos prontos para prestar atención, podremos examinar lo que se nos dice y de esta forma no hablaremos lo que no conviene. Y como tercero, no nos enojaremos. El enojarnos causa porque nosotros queremos muchas veces defender lo que nosotros muchas veces no entendimos. Pero mira lo que dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros nos enojamos y hablamos a alguien con enojo, o actuamos con enojo, la justificación de Dios no está con nosotros. Amén. Porque Dios quiere que seamos prontos para atender, oír y de esa forma comprendamos lo que queremos decir. De otra forma, podemos cometer el error de hablar sin sentido porque no prestamos atención, hablamos muy rápidamente y al enojarnos, Dios no está con nosotros. Pero cuando nosotros ponemos atención y hablamos con honestidad y con prudencia, Dios está con nosotros, aunque todos estén en contra. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, recibir con mansedumbre toda palabra que venga a nosotros, especialmente la palabra de Dios. Cuando la palabra es predicada desde el púlpito, muchas veces quizá tú digas, pero es que esa palabra no es para mí, yo no tengo nada que ver con eso, mas sin embargo, tómala, atesórala, porque un día la vamos a usar. Amén. No quizá la estés viviendo o no quizá lo hayas pasado, pero cuando hablábamos ayer de la tentación, podemos hablar que un día vamos a ser tentados y esa palabra nos va a ayudar para ser prontos, para oír, prestar atención y no hablar.
Muchas veces venimos del mundo del trabajo, de la escuela, aún de la familia, y venimos cargados de problemas, situaciones. A veces nos cargamos en la televisión de basura, ¿por qué no? En la calle de malas, tanta cosa que recibimos. Y eso, cuando alguien nos habla, por decir, y nos reprende, lo amontonamos juntamente y hablamos deliberadamente de forma mal y dañamos a otros, y a final de cuentas nos damos cuenta que el más dañado fuimos nosotros porque debimos haber callado. Amén. Mucha gente es lastimada cuando nosotros no prestamos atención y hablamos rápidamente. Así es que para que Dios obre en nosotros en justicia, nosotros desechemos toda malicia y toda inmundicia. Dice, con esto podrás salvar tu alma. Amén. Recuerda, ser prontos para oír, pero tardos para hablar y mucho más tardos para enojarte. Que seas conocido por tu prudencia, porque eres hacedor de la palabra al prestar atención. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, es mejor prestar atención que los sacrificios. No importa cuántos sacrificios hagamos, si no prestamos atención, la vamos a regar. Que Dios te bendiga, pasa un hermoso día y deja que sea Dios en tu corazón para que te ayude a analizar, a meditar y a hablar para bendecir, aunque tú hayas sido maldecido, porque Dios está contigo. Señor te bendiga, pasa un hermoso día.